vamos a dar algunas palabras que nos ayudan a entender qué significa el acompañamiento. Antes de empezar con esas palabras, yo quiero que enfoquemos un poquito qué es lo que pasa en un cristiano cuando no tenemos un acompañamiento en esta dimensión, en esta forma como dice la Biblia. Bueno, lo primero que pasa es que yo no tengo una responsabilidad. Si quieren, anótenlo ahí. Yo no tengo una responsabilidad de crecer espiritualmente. ¿Quién tiene la responsabilidad de que yo crezca espiritualmente? Cuando tenemos una consejería tradicional, entonces el que tiene la responsabilidad de que yo crezca espiritualmente es mi líder. ¿Está bien? Ya sea Ujú. directamente el pastor, o ya sea el líder, o ya sea el pastor de jóvenes, o ya sea el pastor XXY. ¿Está bien? Les hago la primera Sí, pregunta. ¿Coinciden con esto o no? sí, sí. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que considerar muchas de las cosas que Pablo decía. Por ejemplo, díganme así a bote pronto, ¿qué versículos recuerdan ustedes acerca de Pablo hablando de la responsabilidad personal de cuidar nuestra vida espiritual? Así, a bote pronto. Yo sé que ustedes conocen mucho Biblia, así que a bote pronto, un versículo que hable Pablo o que recuerde en la Biblia donde la persona debe ser responsable por sí misma, de poder crecer y madurar. Díganme una. Bueno, en una parte donde dice, eh, se me viene ahorita así, como dijiste, de bote pronto, si alguna cosa honesta, si alguna cosa pura, si alguna cosa honorable en eso pensado, o sea, nos está hablando de que nuestra mente debe ser renovada por la palabra, es decir, a mí lo que me enseña Pablo es que si yo leo la palabra, medito en ella, me va a ser mucho más fácil poder caminar sin tanto acompañamiento de mi autoridad espiritual directa. Digo, eventualmente en algún momento de un caos o una situación muy difícil, pues sí, claro que uno necesita consejería, pero el hacerme responsable implica el yo leer, entender y aplicarlo a mi vida. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que nos diga un versículo así a bote pronto? Romanos 13:14 dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Ok. Mm, otro. ¿Alguien más? Lo Antonio. mismo, lo mismo de la parte de renovados en el espíritu de vuestra mente y no se molden al mundo actual. Ok, muy bien. Cuidaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿eso Pablo se lo decía a los líderes o Pablo se lo decía a la iglesia? La iglesia. La iglesia. Las iglesias, los miembros, los cristianos individuales, tendrían que llegar a, a una madurez. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice, ustedes debiendo ya ser maestros? ¿Qué dice? ¿Siguen necesitando qué cosa? Que se les enseñen los rudimentos. Necesitan todavía leche cuando ya deberían de estar comiendo vianda, ¿cierto? Pablo espera y Pablo está aconsejando a las iglesias que aprendan a ser responsables de qué, de ellos mismos. No estoy diciendo que el consejero no debe de estar, claro, estamos hablando de acompañamiento espiritual, estamos hablando de consejería cristiana y estamos hablando de que es importante que existan, y la Biblia también dice, Pablo también dice, los que ya son maduros ayuden a los otros, los que son débiles tienen que ser ayudados por otros. Pero el plan que nos presenta el apóstol Pablo es que los cristianos lleguen a qué? A ser maduros. ¿Cierto o no es cierto? ¿O estoy echando mentiras? Así dice la Es Biblia, cierto, ¿sí? Así dice la Biblia. Entonces, la consejería cristiana tiene que ser una consejería no como el oráculo, ¿ok? La consejería cristiana en la Biblia no es como el oráculo. La consejería cristiana es para desarrollar la vida de los cristianos nuevos y que lleguen después ellos
Hacer como decía Pablo, lo que yo te he enseñado, enseña a otros que a su vez enseñen a otros. ¿Está bien? Entonces, la consejería es algo en lo que nosotros creo que necesitamos profundizar como iglesia cristiana. ¿Ok? Necesitamos profundizar en ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario a lo que estoy diciendo? El cristiano tiene que aprender a ser responsable. La consejería se tiene que centrar en que los cristianos sean responsables de ellos. Si yo le digo a una persona, y aquí ahí les va una, cuando yo le doy un consejo a una persona, porque la consejería viene de consejo, cuando yo le doy un consejo a una persona, suceden varias cosas. La primera, al yo darle un consejo a la persona, se lo digo desde dónde. Hablemos de consejos normales. Se lo digo desde dónde. Desde la experiencia. Desde mi Ujú. experiencia. Lo que yo pienso, porque a mí me pasó, y yo le digo lo que creo que es lo mejor que debe de hacer. Hasta ahí creo que todos estamos coincidiendo. Entonces, un consejo tiene estos probables escenarios. Que lo acepte. Si lo acepta, esa persona va a tener dos probables resultados. Que le vaya bien o que le vaya mal. Si esa persona le va bien, esa persona no aprendió nada. Tuvo un resultado, pero cuando tenga otro problema, ¿qué va a hacer? Va a acudir con nosotros. No te oí, mi Va querido a volver Antonio. a pedir apoyo. Exacto, Va a volver a pedir apoyo. va a volver a pedir apoyo. Y esa persona se convierte en alguien dependiente de una persona de su propia experiencia. En el mejor de los casos, si le va bien. En el segundo escenario, a la persona le va mal. Y si le va mal, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el culpable? Consejero. El consejero, ¿sí? Entonces, esa persona realmente, si le va bien, está siendo anulada. ¿De qué? De entrar en un proceso de crecimiento y va a buscar siempre que le estén diciendo las cosas. Va a buscar siempre que alguien tenga la conciencia y entonces él es totalmente, vamos a llamarlo así, no consciente de su responsabilidad. Ese tipo de cristianos son los que estamos viviendo. ¿Cuántos tipos de cristianos vemos en las iglesias?